Vamos a continuar en el tema que menciona la compañera Madeleine en cuanto a esta protesta en las inmediaciones del CENIAF a esta hora de la tarde. Estos manifestantes han llegado con pintura y también con algunas consignas. Están en las inmediaciones de la avenida Balboa exigiendo un pronunciamiento, una investigación, en este caso de albergues. Informe entregado hace más de un mes ante el Ministerio Público, ante el ex procurador. El actual procurador encargado ha dado curso a algunas investigaciones, no obstante, lo que hay es la formulación de cargos a mujeres, en su mayoría encargadas de algunos de estos albergues. Vamos a conversar a esta hora de la tarde con Dionisio Rodríguez, abogado, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, para conocer su postura en cuanto al avance de estas investigaciones por parte del procurador encargado Javier Caraballo. Las últimas semanas se ha visto algo de avance, pero abogado, pasar la página en este tema, quizá hacia allá es donde nos llevan ante cada vez más y más temas, ante una situación en la Asamblea Nacional de la cual ya no se habla y un caso que parece poco a poco ir perdiendo la relevancia en la opinión pública. Bienvenido. Muy buenas noches. Antes que todo, gracias por la entrevista. Yo creo que el punto central es de que la transparencia que exige las investigaciones en cuanto al caso de los albergues no puede perder la priorización que se había dado. Yo creo que, si bien es cierto, se ha dado una, por decirlo así, entrevista por parte del procurador encargado, yo creo que la transparencia exige que verdaderamente se informe cada una de las investigaciones por el tipo de delito que se está siguiendo. Sabemos que efectivamente tiene que guardarse, por decirlo así, la reserva en cuanto a los hechos, por decirlo así, los menores que efectivamente son de igual forma objeto, por decirlo así, o que originan la investigación a raíz del maltrato o a raíz efectivamente de los hechos delictivos que se dan contra ellos. Sin embargo, somos del criterio de que la comunidad, por decirlo así, y las investigaciones no están siguiendo verdaderamente la priorización, la importancia, no están siguiendo, por decirlo así, las investigaciones. Tenemos varios tipos penales dentro de lo que es el Código Penal, donde se establece ese maltrato del niño, de la niña o de adolescente, ese artículo 202, 203 y 204 de nuestro Código Penal, que a raíz de las informaciones que fueron vertidas en una conferencia de prensa, nosotros, por decirlo así, los especialistas en materia penal, lo que alcanzamos es que a determinar es que eran investigaciones que ya estaban dentro del Ministerio Público, no se les había dado la importancia y a raíz de la importancia, ¿verdad?, que se le da por parte de la opinión pública es que se reinicia esta investigación. Sin embargo, hay muchas preguntas por contestar. Nosotros tenemos, por decirlo así, un artículo 4 en donde se castiga la conducta culposa efectivamente a quien permita por culpa que se dé algún tipo de maltrato. Tenemos funcionarios encargados de estas instituciones. Yo logro entender que se haya dado persecución, se hayan activado y valga señalar investigaciones que tenían un año, que nos hemos enterado ahora, tenían más de un año paralizadas en el Ministerio Público, pero yo creo que es necesario también que surjan esos detalles, los delitos por los cuales se están investigando, sin decir efectivamente las partes procesales, pero sí los delitos que se están investigando, las actividades que realiza el Ministerio Público. Yo creo que al final lo que la ciudadanía quiere es que no sea un caso más que quede en el olvido. Simple y llanamente fueron investigadas a raíz, valga señalar, de periodicazos, de radiazos, de televisionazos, en donde las noticias efectivamente lograron los medios de comunicación poner la prioridad en esta investigación y simple y llanamente se vaya a perder. Yo creo que en la Asamblea Nacional hay varios diputados que han señalado que este informe tiene que ser muy bien analizado por parte del Ministerio Público. No podemos verdaderamente solamente establecer la responsabilidad o la posible responsabilidad sobre las personas que efectivamente estaban a cargo de estos albergues. Mi pregunta es quiénes tenían que supervisar estas actividades, quiénes supervisaban estos albergues, cuáles fueron los fondos efectivamente que se dieron, cuáles fueron las instituciones, cuál era el seguimiento que se daba, cuál era la supervisión que se daba por parte del Estado. Yo creo que hay muchas preguntas y yo creo que al final, sin necesidad de conocer el nombre de las víctimas, yo creo que las víctimas en este país son menores de edad, son niños, son adolescentes que efectivamente, y este gran problema que nos ha llevado a nosotros inclusive a estar en los medios de comunicación a nivel internacional,
Panamá le debe una respuesta a la niñez, le debe una respuesta a la ciudadanía, y yo creo que el Ministerio Público efectivamente, fuera de la conferencia de prensa que estableció, debe salir a contestar otra serie de preguntas que en materia penal y procesal penal han quedado en el aire. La responsabilidad de supervisión de estos albergues, qué va a hacer el Estado, qué tipo de trato psicológico, de trabajos sociales ha dado sobre estos menores. Yo creo que verdaderamente hay muchas preguntas en el aire, y al final parece ser que se va aminorando la importancia del tema, y no nos gustaría creer que va a ser un tema penal que también va a quedar diluido en el tiempo, y que al final no va a haber responsables sobre esto, responsables directos, pero a la vez de la responsabilidad directa, también una responsabilidad del Estado por sobre esos menores de edad y esa niñez panameña. Ahora, expresidente, en base a lo que ha comunicado brevemente el Ministerio Público de aprehensión de algunas, en su mayoría, reitero, son mujeres encargadas de estos albergues, también en una reunión reciente con miembros de la Comisión de Familia, se habló de adelantar una de estas audiencias posiblemente para el mes de junio. Lo que hemos visto hasta este momento, una investigación desde el año pasado o quizá más, hay esos elementos de convicción para llevar a juicio, para enjuiciar a alguien de estos responsables por estos delitos tan graves contra menores, o lo que se ve de momento es quizá muy superficial, o simplemente encargados, o como se dice, los más pequeños, los menos importantes en toda esta maraña y escándalo? Mira, en materia procesal penal, y para ser objetivos, no nos gustaría pensar que la soga va a reventar por el lado más delgado. Yo creo que hablar de audiencias para julio nos dice que entonces había información de que no se había señalado. Yo creo que los términos procesales dentro de nuestro código procesal son claros. Si existe una imputación, el mínimo que debe haber son 6 meses de investigación. Si se dio una imputación, hay personas inclusive con detención preventiva, que valga señalar que estas detenciones preventivas, lo que hay que hacer, y hago un llamado de atención a la Asamblea Nacional. Yo creo que un tema principal es que la penalidad en este tipo de delitos es una penalidad muy baja, e inclusive esos 4 años de prisión como pena para el delito principal, de 3 a 6 años de prisión, yo creo que verdaderamente es muy poco. Sin embargo, hay que establecer ese término de 6 meses de investigación a raíz de la imputación y de la detención preventiva que han tenido las personas. No vaya a ser que simplemente quieran tomar, ¿verdad?, un ejemplo, un modelo, meter preso verdaderamente a una persona que, si bien es cierto, puede estar vinculada directamente con la administración de un albergue, era una persona, valga señalarlo nuevamente, que no era supervisada, durante qué tiempo recibió fondos para dirigir este albergue, de parte de qué instituciones era, por qué las instituciones efectivamente no supervisaban. Entonces yo creo, y no me gustaría creer, que la ciudadanía única y exclusivamente quiere que se adelante un juicio sobre una persona y que esta persona efectivamente sea condenada, y que esta persona única y exclusivamente en los procesos queden así. Yo creo que la ciudadanía quiere respuesta. Cuando hablo de respuesta satisfactoria, que todas las personas involucradas, que todas las instituciones que quieren dar y que tienen que dar respuesta, efectivamente estén verdaderamente dentro de esta investigación. No puede romper la soga por el lado más pequeño. Yo creo que verdaderamente para mí, y hay que decirlo directamente, me preocupa más que las instituciones que no hicieron su trabajo, que no supervisaron y que permitieron efectivamente de manera culposa o por negligencia, por imprudencia, el hecho de no supervisar y que esto se dé. Porque de nada vale si cambiamos verdaderamente un director de estos albergues, o si cerramos un albergue, si al final las instituciones y los funcionarios no van a empezar a realizar su labor y su trabajo de supervisar estos albergues. ¿Por qué? Será una condena dentro de 6 meses, ¿verdad?, para un o una panameña. ¿Y qué pasará después? Yo creo que tenemos que efectivamente permitir que la institucionalidad y la legalidad quede a tal punto de que esto no se pueda volver a repetir. Y mientras nosotros no hagamos llamados de atención firmes y fuertes sobre estas instituciones encargadas efectivamente de supervisar, yo creo que al final no quedará nada. Quedará en una condena con un reemplazo de pena, lo más seguro según nuestra legislación, y al final no ha pasado nada. Quienes perderán será la niñez panameña, quienes perderá será ahí la institucionalidad y por decirlo así, el país, que se ha visto envuelto a nivel internacional, por decirlo así,
en este problema sin que lleguemos a dar una respuesta de que efectivamente la Administración de Justicia, ¿verdad?, ha cumplido con su rol en este país. Ahora, expresidente, en estos momentos hay manifestaciones en CENIAF. Anteriormente, pues, eran grupos más grandes que llegaban también al Ministerio Público en el área de Balboa, en instalaciones del MIDES, también aquí en Plaza Edison. Una citación de la Asamblea Nacional que ya ni se menciona, ni siquiera se trata el tema. ¿Coincide usted en que todo parece ir apuntando al olvido de este tema? Mira, sería nefasto hablar del olvido. Yo creo que la Asamblea Nacional tiene que retomar su rol. Y efectivamente el rol de la Asamblea Nacional es la supervisión de estos funcionarios. Y hay que decirle, hay que hacerle un llamado a los diputados de este país. Tienen que seguir con las citaciones. Hay funcionarios que tienen que dar respuesta. Nosotros tuvimos acá la renuncia a despido, ¿verdad?, de una funcionaria que efectivamente quería dar la cara, quería explicar qué era lo que pasaba, que tenía poco tiempo dentro de la institución como tal y quería explicarlo. Y simple y llanamente se le despide o se le renuncia, por decirlo así, para que no dé las explicaciones debidas. Y bajo ese concepto, yo creo que debe de tomarse verdaderamente, tanto por la Asamblea Nacional, retomarse estos temas como por parte del Ministerio Público. Yo creo que el Ministerio Público, al señor Procurador, tuvo bien la conferencia que hizo, pero yo creo que hay muchas respuestas por dar todavía. Yo creo que respetando verdaderamente la confidencialidad y la reserva de los expedientes, yo creo que podemos hacer referencia a hechos, a investigaciones y a procesos como tales. Y yo me gustaría verdaderamente dejar una sola pregunta en el aire. ¿Qué va a pasar con los funcionarios que tenían y las instituciones que tenían, ¿verdad?, la obligación de supervisar y tenían la obligación, ¿verdad?, dentro de sus funciones, de que estas situaciones no se dieran? ¿Cómo se dieron? ¿Por qué se permitieron? Con fondos del Estado, imagínense, ¿no? Entonces, al final yo creo que son respuestas que no pueden quedar en el olvido y que son respuestas que las investigaciones penales tendrán que darlas y por supuesto en corto o a largo plazo, pero yo creo que son respuestas que requiere el pueblo panameño y requiere verdaderamente el país. Yo creo que al final ese bien jurídico protegido como lo es la seguridad de la niñez, ¿verdad?, panameña, yo creo que es un bien jurídico demasiado preciado y que no puede quedar sinceramente en el olvido. Expresidente, muchas gracias por conversar esta tarde con la audiencia de Next Noticias. Pase usted buenas noches. Gracias a ustedes.